La última sesión de esta tarde, antes de pasar a la mesa redonda, corresponde a la doctora Hoda Nejme de la Universidad del Espíritu Santo en Kaslik, Líbano. La doctora Hoda Nejme es decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, USEC, de la Universidad del Espíritu Santo en Kaslik. Es doctora en Artes y Humanidades por la Universidad de Saint Joseph de Beirut y sus campos de investigación son el papel de la Iglesia Católica en Oriente, el multiculturalismo, las nociones del yo y la ciudadanía diferenciada. Yo tuve también la oportunidad de conocer a la doctora Nejme en su universidad, en Kaslik, en las afueras de Beirut, una universidad realmente importante e impresionante a todos los niveles por la calidad del contenido, por la cantidad de alumnos y por la belleza del paraje en el que se encuentra enclavada. Y también tuve oportunidad de conocerla a ella en su dimensión precisamente filosófica, ligada a las nociones de ciudadanía, de multiculturalismo, etc. Debo destacar que Casa Árabe precisamente está trabajando con la universidad en una serie de jornadas que se desarrollarán fundamentalmente en Beirut en el otoño, basándonos fundamentalmente, y esto es importante, en la dimensión latinoamericana que precisamente una universidad en Beirut, como es la USEC de Kaslik, mantiene con los árabes americanos. También aprovecho para destacar que en el mes de mayo nos trasladaremos tanto Karin Hauser como yo mismo para participar en 2 sesiones organizadas por la Fundación Samir Kassir con ocasión precisamente del 10º aniversario de la muerte, del asesinato de este gran periodista libanés, precisamente partidario del análisis crítico y de la diversidad. Sin más, les paso la palabra a la doctora Nejme para hablar sobre el pluralismo y la realidad libanesa, y será Soja quien ocupe mi puesto y después será quien modere la conferencia, la rueda final de debate. Gracias. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bonsoir. Buenas tardes, señoras y señores, Monseñor, señor embajador. Doy las gracias a la Universidad San Damaso y a Casa Árabe por haberme brindado la oportunidad de compartir algunas ideas con todos ustedes respecto de los cristianos, no ya del mundo árabe, sino les voy a hablar de la presencia de los cristianos en Líbano. Es un tema muy concreto, cómo hemos de trabajar todos para proteger el tejido social y religioso en Líbano. Empezaré por unos breves comentarios previos. Desde Túnez hasta Bahrein, de Trípoli en Libia hasta el Cairo, desde Irak a Palestina, Siria, Líbano, los levantamientos populares en nombre de una revolución llamada Primavera Árabe se suceden y se convierten en una excelente máquina que destruye la dignidad del hombre y propulsando una barbarie en nombre de la religión hasta el punto de desfigurar esta religión. Si observamos la sociedad llamada árabe, podemos decir que la situación geográfica propia de cada nación que compone el amplio tejido social árabe varía de una nación a otra. Y si buscamos un vínculo entre todas las comunidades, podemos afirmar que solamente el parámetro religioso constituye un vínculo entre ellas. Y aún así hemos de reconocer la problemática sunita chiita por el lado musulmán y la problemática copta, maronita, católica, ortodoxa, latina, siriaca, protestante, etcétera, por el lado cristiano. Sin embargo, el terremoto que ha sacudido el mundo árabe islamista
islámico es sobre todo Oriente Medio desde diciembre de 2010, ese terremoto, decía, ha sido considerado por muchas sociedades occidentales como el preludio de un cambio positivo y una nueva percepción del otro diferente se ha implantado en Occidente, pero sin embargo, como lo hemos comprobado todos, han pasado 5 años en esa zona de turbulencias marcadas por guerras fratricidas, intestinas, unas guerras que han enterrado la primavera árabe, que han impedido el sueño árabe, han impedido ponerse al ritmo del tiempo y han reducido al hombre árabe a una máquina irracional que se encuentra en un estado de desolación y con una situación de confrontación cultural inédita. Voy a citar algunas descripciones que se han hecho de ese mundo árabe. El muro del odio se erige, el sentimiento de ser irreversiblemente extranjero se acentúa, la cultura de la desesperación se desarrolla y el culto suicida del martirio se intensifica. Todos queremos ser mártires, ya no hay proyecto vital. Sin embargo, frente a las amargas guerras de religión, surge un fenómeno específico como adversario surrealista frente a la hegemonía. Y se trata de esta constante comunión de las sociedades más diversas en la búsqueda de la libertad, de la felicidad y de la justicia. Pese a todo, son culturas que se enriquecen mutuamente, constantemente, y nos convencen así de que la humanidad es una y mundial. En el pasado reciente, y como represalia después del ataque a las Torres Gemelas, los Estados Unidos intentan remodelar Oriente Medio aplicando los preceptos de una democracia vehiculada por misiles que los pueblos de Oriente Medio han de recibir o acoger de rodillas. Hoy en día está en todas partes esa sumisión apocalíptica del otro, aplicando los preceptos de la religión. La democracia, por un lado, los preceptos de la democracia, los preceptos de la religión, todos se parecen bastante. Por lo tanto, se está creando un ámbito de incompetencia, de inseguridad, de incultura, y esto se va proyectando como si fuera el teatro de confrontaciones culturales y de civilización, incluso como si fuera el teatro de la corrupción. Por lo tanto, un panorama trágico, pero que no es suficiente para apagar la llama de la convivencia en un país como Líbano, porque el patrimonio cultural permanece y sigue permaneciendo según se va resquebrajando el poderío. Los interrogantes que yo planteo son los siguientes. ¿Cómo podemos hablar de un patrimonio cultural que perdura mientras que el mundo denuncia el genocidio de los cristianos de Oriente por el Daesh? Hay que señalar el martirio padecido por los coptos en Libia, la masacre de cientos de aldeanos secuestrados aquí y allá en Siria y en Irak, así como lo que pasó con el ejército libanés en el Valle de la Beca, y también el título del vídeo del Daesh, y cito, un mensaje firmado con la sangre dirigido a la nación de la cruz, fin de la cita. Y además, la cinta que llevan los yihadistas, su estandarte que se dirige al pueblo de la cruz, fiel a la iglesia egipcia enemiga. Fin de la cita. ¿Debemos acaso pensar en los múltiples motivos del miedo arraigado en Oriente Medio desde la instauración de los imperios musulmanes hasta la víspera de las independencias, es decir, desde estos imperios hasta la víspera de la independencia, desde la Segunda Guerra Mundial? Pues esas minorías de Oriente Medio han tenido mucha dificultad para ubicarse
en una zona de ciudadanía de pleno derecho. ¿Acaso la instrumentalización de la religión en Oriente Medio y en Líbano constituye un motivo para suspender la convivencia y para pensar en un modo de vida comunitario en el que cada comunidad se va a desplegar como comunidad-nación, como lo acaba de prever mi colega? Pensemos juntos y encontremos una respuesta para todos estos interrogantes, estas preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la vocación del cristiano en sus relaciones con el musulmán? Pues la vocación del cristiano en sus relaciones con cualquier otro hombre es la reconciliación, según la palabra de San Pablo. La reconciliación es el lema de los cristianos. A los cristianos se les invita a reconciliarse con Dios, con ellos mismos y con sus hermanos los hombres. Y a partir de ese ministerio de la reconciliación resulta posible hablar de la vocación del cristiano en sus relaciones con el musulmán, conciudadano o extranjero con el que el cristiano establece un contacto. Si fuera a citar todas las vocaciones, pues me llevaría a hablar de la última, la del patriarca Beshara Butros Arrai. El patriarca, en el Memorándum Nacional del 9 de febrero de 2014, dijo, y cito, la noción de querer convivir que es tan importante para los libaneses no es aleatoria, no es un simple lema pasajero, antes al contrario, esta noción está en el corazón mismo de la experiencia libanesa, pese al comportamiento de algunos que llevan a otros a cuestionarlo. Fin de la cita. En una segunda pregunta nos podríamos preguntar cuál sería la vocación de los musulmanes en sus relaciones con los cristianos, y ahí también el musulmán tiene preceptos que dictan su vocación en estas relaciones con el cristiano. Me remito a la alianza de Medina. En la alianza de Medina, en Yathrib, la alianza entre el profeta Mahoma y la ciudad de Yathrib, hace 14 siglos, los judíos y los no judíos, pues esta alianza incluye disposiciones que sientan las bases de una única comunidad política llamada nación, lo que se tradujo hace 14 siglos por Umma. Umma, ¿qué quiere decir? Todos aquellos que son los componentes de una nación establecida. Y con el paso del tiempo, la palabra Umma ha cambiado en su sentido y ahora tenemos una Umma que ya no tiene nada que ver con la primera Umma, la Umma del profeta y la gente de Yathrib. Por lo tanto, una alianza que reconocía el pluralismo religioso y la administración colectiva de la ciudad. Además, hay otros preceptos para el musulmán, como por ejemplo, el que ha matado a un hombre es considerado como si hubiera matado a todos los hombres. Si los miembros del Daesh escucharan este versículo, pues quizás podrían cambiar sus procederes. Y al que salva a un solo hombre es considerado como si hubiera salvado a todos los hombres. En su vocación y aplicando estos preceptos coránicos, el musulmán debe aplicar ese versículo que dice: hay que entrar en la paz juntos. Fin de la cita. También me remito al jeque Abdel Rahman el-Uzay en el siglo VIII, creyente autodidacta, especialmente venerado en Líbano, pues este señor hace 13 siglos hizo un llamamiento a la fraternidad humana entre musulmanes y no musulmanes.
El presidente de la República de Egipto, no voy a hablar más que los egipcios, pero como había preparado varias citas, bueno, pues el primer presidente egipcio, por lo tanto, que asiste a la Misa del Gallo en Egipto y que también denuncia la masacre de los egipcios en Libia. Bueno, pues, ¿cuál es la constatación? La constatación que podemos hacer es la siguiente. Observamos, a partir de determinados elementos, que la convivencia se basa en equivalencias, entre comillas, funcionales, más que en similitudes entre las prácticas de las diferentes sociedades. Yo no pretendo que el musulmán se convierta al cristianismo ni viceversa, pero se puede conseguir una convivencia basada en equivalencias. El hecho de ser libanesa me ha ayudado a llevar a cabo una especie de desconstrucción, la desconstrucción del régimen de verdad. Es decir, que como libanesa, en la experiencia plural desde nuestro nacimiento, desde que existe un país llamado Líbano, pues yo he aprendido a desconstruir el régimen de verdades que vino a decir que la gente de la región del sur encuentran un motivo para todo lo que hacen o tienen razón en todo lo que hacen, mientras los que están en Beirut occidental no tienen ninguna razón. Bueno, pues la única verdad válida es la que se construye con el otro. ¿Por qué? Pues porque debemos rechazar la mirada negativa que tenemos del otro. Es decir, hay que negarse a alimentar una cultura que nos lleva a decir que los sunitas de Daesh son malos, los cristianos de ese otro lugar son malísimos. No, el que es malo es el que no quiere entender al otro, nada más. Y por lo tanto, con los demás hay que construir un régimen conjunto. En Líbano cuesta aceptar el hecho social total, porque 18 confesiones constituyen la trama social libanesa. Son comunidades religiosas que no se caracterizan por la homogeneidad entre ellas y dentro de cada una de ellas. Todos los cristianos maronitas no se llevan bien entre ellos y todos los chiitas tampoco coinciden plenamente y los sunitas entre ellos tampoco coinciden. Así que dentro de las propias comunidades se da la pluralidad, lo cual es positivo. Y demuestra que todas estas comunidades son comunidades que gozan de buena salud y la patología es externa, no interna, no es intrínseca a esta sociedad. La experiencia libanesa, debido a su naturaleza plural, Líbano es un valor que es un símbolo de cohabitación que intenta constantemente llegar a acuerdos dentro de la diferencia y utiliza tanto la vocación principal del cristiano como del musulmán en las relaciones entre unos y otros. Aunque esta vocación, según las afirmaciones de su santidad Juan Pablo II, esta vocación hace de Líbano algo más que un país. Líbano es un mensaje, aun cuando esta vocación a menudo ha sido resquebrajada y soslayada, pero aún así, Líbano que no sabe morir, Líbano ha conseguido que se compadezcan o que se cohabiten la resistencia o resiliencia y la fragilidad extrema. Pero esto contribuye a que el país se mantenga.
Por lo tanto, Líbano sobrevive pese a todos los dramas que se producen de forma trágica y pone a prueba su resistencia frente a cualquier estandarización lingüística de comportamiento, religiosa, política, social. Es decir, que se prohíbe cualquier tipo de estandarización en Líbano. Solamente hay un régimen de verdad y es el pluralismo, es decir, el hecho de reconocer el carácter plural. Tierra de acogida por antonomasia, el Líbano plural es un espacio privilegiado para todos los oprimidos que buscan refugio en su tierra. Líbano. Empecé a las 5:10, dice la ponente, por lo tanto me queda algo más de tiempo. Empecé a las 5:10, lo siento mucho. Líbano ha permitido a todos demostrar que existe cierta manera de ser humano, que es su manera y que ese ser humano va a vivir su vida de esa manera y no imitando la vida de otros. El palestino en Líbano sigue siendo palestino, ningún sistema le ha integrado para que se convierta en libanés. El sirio, el iraquí que está en éxodo sigue siendo lo que es y cada uno de ellos cuando vuelva a su país pues volverá como sirio, como iraquí u otro. Los fundadores del Líbano moderno habían encontrado una sija respetable llamada fórmula libanesa porque ha dado un lugar a todas las comunidades que constituyen la trama social libanesa. Se ha probado todo en el Líbano, cualquier modelo, incluso el marxismo y ahora los partidos políticos con orientación religiosa, pues es algo que no se va a admitir. ¿Por qué? Pues porque resulta indigesto. Lo único que se puede digerir es una representación parlamentaria para todos. Porque si no hay representación parlamentaria, la fórmula libanesa ya no podrá funcionar, quedará superada. Muchos han dicho que esta fórmula libanesa no es más que un sistema reductor de la ciudadanía basada en la igualdad. Y sin embargo, yo les diré, y muchos pensadores libaneses dicen que esa fórmula libanesa, esa sija que agrupaba a todas las confesiones, dándole a cada uno de cada confesión su lugar en el Parlamento, pues esa fórmula libanesa ha sido mucho más importante que cualquier partido político que se hace con el poder y olvida todo lo pasado. Es una ciudadanía plural, es una ciudadanía compleja, pero les diré que el esfuerzo que se ha invertido para que sobreviva esta fórmula libanesa como modelo de convivencia es enorme y desde el acuerdo de Taif la fórmula libanesa se ha visto alterada. Por vez primera, el cristiano en Líbano veía en el acuerdo de Taif que se produce cierta enajenación de la comunidad cristiana. Después del acuerdo de Taif han visto o han surgido nociones de mayoría y minoría. En Líbano nunca se había hablado de mayorías y minorías y sin embargo ahora son conceptos que se oyen, unas fórmulas de ciudadanía que no ocultan que el no musulmán nunca será un ciudadano de pleno derecho en la ciudad musulmana. El tejido social y religioso empieza a perder su valor. Después del acuerdo de Taif se han producido dos elementos fundamentales, la reconstrucción del Líbano y la guerra inacabada. La reconstrucción del Líbano acabó con el desastre del 14 de febrero de 2005 y la guerra inacabada pues sigue en el Calamun y
y también sigue a través de la presencia del Daesh. Por lo tanto, todo esto amenaza muchísimo la trama pluralista religiosa, tanto en Líbano como en Oriente Medio. Desaparición, nos preguntamos, ¿desaparece el pluralismo religioso o se trata de un resurgir? Yo creo que el pluralismo religioso milenario como valor y elemento constitutivo de una sociedad abierta desaparece progresivamente y desacredita las religiones. Se encuentra reducido a que todo el mundo cumpla y haga una misma cosa y está desapareciendo en otros países de Oriente Medio. Reducir el problema social en Oriente Medio a la mera presencia cristiana y al fanatismo significa ignorar un patrimonio de más de 500 años en la gestión del pluralismo religioso. La educación, es verdad, es escasa. La educación tiene que recobrar todo el tema de la presencia de las distintas confesiones del Líbano plural. La Iglesia Católica, que se pasa el tiempo haciendo sínodos desde 1990 hasta el sínodo de los obispos de Oriente Medio en 2010, hace una campaña realmente floja para frenar esta huida de los cristianos del Líbano y de Oriente Medio. Es una pena, pero realmente se hace poco. Hay que saber recrear las vías hacia el prójimo. Tendríamos que entender que la vía profunda de la fraternidad de vida, del pacto de coexistencia, de la arabidad democrática, tiene que recobrar vida. ¿Por qué razón el prójimo sigue siendo para mí hoy un concepto de conflicto? ¿Por qué? Me pregunto. ¿Por qué? Pues porque la mentalidad del miedo sigue existiendo, porque aún no existe un espíritu nuevo, porque hay que dejar de quejarse sin parar y decir la culpa la tiene el Occidente y despertarse un poco y ver que nosotros nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque hay que volver a plantear la cuestión de libertades religiosas y afirmar la prioridad de estas libertades. El prójimo no es con el que me llevo perfectamente bien, sino que el prójimo es aquel con el cual estoy en relación y que muchas veces me molesta. Muchas veces me molesta y me quita lo mío. El prójimo no es mi semejante, el prójimo es el otro, es el diferente, aquel con el que tengo que vivir. Yo a los libaneses y en primer lugar y después a los de Oriente Medio les pido que creen una teología nacional del prójimo, del otro, y a que tengamos un comportamiento coherente. Síntesis. Hablar de miedo para los cristianos del Líbano significa que difundimos la ideología de frustración y que abrimos el camino a la ideología fundamentalista, exclusivista. Es como decirles, ven, fundamentalista, ven a instalarte, tú aquí tienes tu lugar porque nosotros no hemos hecho nada. Nos damos cuenta del peligro que amenaza a los cristianos del Líbano, sí, pero no queremos ser actores y mantener día tras día este peligro. Es verdad, no estoy de acuerdo con mi colega Shara, con mis predecesores que han aceptado esta presencia en la esperanza y en el martirio. Yo no quiero ser actor y no quiero que se mantenga cotidianamente este peligro. Yo quiero ser actor de vida y proyecto de vida. Eso es lo que yo quiero. Los cristianos y los musulmanes de buena voluntad, aquellos que se preguntan sobre el devenir humano en el Líbano, aquellos musulmanes que a su vez no quieren estar sometidos al yugo de un islam político esclerotizado. Estos comparten con los cristianos el miedo al fanatismo religioso, que seguro que les atacaría a ellos también. Cristianos y musulmanes libaneses están llamados a vivir modelos de coexistencia
transcomunitaria, democrática, en un entorno que necesita cada vez más libertad e intercomprensión. Y yo pregunto, ¿y Occidente? Me doy prisa porque la señora me lo pide. Occidente está llamado en esta hora crítica de vida de las sociedades en Oriente Medio y en el Líbano. Nosotros en Occidente, estamos ahora en Occidente, ahora. Y os estamos pidiendo que apoyéis a los ciudadanos, aquellos que estaban confeccionando la primavera árabe. Muchos ciudadanos han confeccionado esta primavera sin armas, levantando cruz y media luna. ¿Veis? As-Salib wal-Lilad, en las plazas de la libertad. Y todo eso para expresar este embrión de conversión de mentalidad. Llamamiento urgente. Arrancar este embrión, arrancárselo al fundamentalismo. Que Europa no tenga miedo. Arrancar este embrión de fundamentalismo. Y que esta injerencia occidental esté al beneficio de una nueva sociedad que sepa compartir conocimientos y vida, fe y razón. Y de esta forma el norte, el este y el sur del Mediterráneo serán pueblos hermanos compuestos de genios y de agua. Bueno, ay, perdón. Said Gedden. Bueno, buenas tardes. Tenemos, me parece, como 40 minutos para escuchar vuestras preguntas. El que tenga alguna pregunta puede levantar la mano y vamos a dar vamos a saber quién primero y luego segundo y tercero. ¿Vale? 1, 2. ¿Alguien más? Dime. Ay, perdón, sí. Todo el mundo tiene que subir, sí, perdón. Es que no estoy acostumbrada a estar aquí arriba. Ok. Bien, pues tenemos alrededor a los tres conferenciantes de esta tarde, que como todo el mundo ha visto, se ha hablado del eje de pensamiento sobre el futuro del mundo árabe, de los cristianos en el mundo árabe. Y hemos cogido un eje diferente al resto de la jornada. Esta mañana y ayer fue un panorama de lo que está pasando ahora. Y hoy el primer día fue la historia y hoy muy sabiamente nos han puesto el pensamiento político que está bulliendo en el mundo árabe. Bien, pues tenemos allí una primera pregunta. ¿Sí? Yo soy profesor visitante en la Universidad de La Manuba en Túnez. Conozco muy bien Egipto. Un momento, perdone un momento. La pregunta enseguida. Sí. Gracias. Sí, lo que quiero concretar es que en Egipto quizás es un caso muy especial con los hermanos musulmanes, como aquí se acaba de explicar muy bien. Tiene que ir más despacio para que puedan escuchar la traducción, por favor. Entonces, mi pregunta es, como en Cáritas Cristianas y como en las cofradías de Senegal, los movimientos de caridad musulmanes han hecho en algún momento muy buenas gestiones. Y esa era la razón por la que tuvo un cierto éxito los hermanos musulmanes en Egipto. Después degeneró, como se ha dicho muy bien, en un estado excluyente. Y termino, que les molesta mucho a algunos musulmanes cuando lo digo. Los hermanos Qutb, uno fue ejecutado por Nasser y el otro fue en Arabia Saudí el profesor nada menos que de Khomeini y de Ben Laden. Es decir, son los padres de ese estado excluyente islamista. Para unas sociedades cristianas en Oriente, este estado excluyente es tremendamente preocupante, porque es el fin de aquella convivencia maravillosa que hubo en los años 50 y 60.
¿Tiene usted una pregunta o ya está? Esa es mi pregunta, porque me gustaría mucho que la profesora Mustafa Hala, que tiene el mismo nombre Hala Mustafa, que tiene el mismo nombre del idealista que hubo aquí en la Guerra Civil, de la Cominter, un árabe admirable, muchas cosas, pues me gustaría, ¿qué opina ella sobre esto? Estoy de acuerdo en que los islamistas y los hermanos musulmanes especialmente sí han podido ganar las elecciones después de las revoluciones de la primavera árabe. Cuando cae un régimen, cualquier régimen en el mundo árabe, por tanto había un vacío político y los islamistas eran la única fuerza política preparada para ganarse las elecciones. Han ganado como una reacción del ciudadano ante un Estado que ha fracasado en ofrecer servicios públicos en su sentido mínimo. Si nosotros revisamos las estadísticas de Naciones Unidas sobre los índices de desarrollo, vamos a darnos cuenta de lo que acabo de decir. Precisamente los hermanos musulmanes son un grupo político con una base religiosa, utilizan los servicios sociales que ofrecen para ganarse las elecciones siempre. Y de otro lado, pues ayudó mucho a los hermanos musulmanes en Egipto lo siguiente. Siempre se mira a esta relación de los hermanos musulmanes con el gobierno como un enfrentamiento. No fue así. Siempre en Occidente se ve que los hermanos musulmanes estaban luchando contra el Estado de Mubarak, por ejemplo. No era así. La verdad es que este odio aparente, este enfrentamiento aparente, no ha sido siempre del mismo modo. Por ejemplo, en el 1952 en Egipto, los oficiales libres, que fueron la junta militar que ha empezado esta revolución, muchos de estos oficiales del ejército egipcio eran miembros incluso de los hermanos musulmanes y tenían muy buena relación con ellos. Pero después de la revolución, todos los partidos políticos fueron desconvocados, disueltos, salvo los hermanos musulmanes como movimiento político. Y el conflicto o el desacuerdo vino del reparto de poderes. Y allá empezó el enfrentamiento con Nasser en los 50 y los 60 y fueron apartados a los países del Golfo, del Golfo Pérsico, el Golfo Árabe. Allá sí, Sadat, que era un oficial libre, tuvo mucha facilidad para reconciliarse con ellos en los 70. Y a pesar de que Mubarak se ha visto como presidente contrario a los hermanos musulmanes, pero no fue así. Hubo transacciones con los hermanos musulmanes, quiero decir, hubo acuerdos para que trabajen los hermanos musulmanes siempre dentro de los sindicatos a nivel civil y social y que dejen la parte política. Incluso hubo ciertos acuerdos políticos. Y verdaderamente el 30 de junio en Egipto fue la fecha del descubrimiento de los egipcios de cómo es un gobierno teocrático. Sí, usted. Se ha dicho... se ha dicho antes que los tres protagonistas de la situación en el Oriente Medio... Perdón, tiene que ir más despacio para la traducción. Tiene razón. Se ha dicho antes que los tres protagonistas de la situación caótica que está en el Oriente Medio son Arabia Saudita, Irán y Turquía. Aparte de las diferencias políticas de poderes y religiosas, pregunto si también puede influir la diferencia... Turquía. Tiene que usted que repetir porque ha ido demasiado rápido y la traducción no ha llegado. Bueno, perdone. Nada, no, disculpad vosotros.
Se ha dicho antes que los tres protagonistas de la situación caótica actual del mundo árabe, en el Medio Oriente en general, son Irán, Turquía y Persia, Arabia Saudita. Pregunto si, aparte de las diferencias de deseo de poder, de económica, de religión, influye también que, mira por dónde son tres, diría, razas diferentes, árabes, turcomanos de origen y indoeuropeos. Gracias. A ustedes. Supongo que la profesora Hela también tiene que contestar. Naturalmente, hay minorías como los turcomanos, los kurdos, pero he dicho que las guerras actuales son guerras para redibujar Oriente Medio sobre el mapa. Turquía no quiere seguir siendo la Turquía de hoy en día, quiere extenderse, expandirse, y allá usan el ejemplo islámico, que es extenderse a través de las guerras. Irán quiere hacer lo mismo. Arabia Saudí tiene un gran poder, pero el tema de las minorías, verdaderamente temo o no deseo que esta lucha, que va a seguir mucho tiempo, nos quedan 10 años de guerras en Oriente Medio, pero espero que no lleve a la división, pero creo sí hay una cierta zona que sí se va a dividir, y esto es la media luna fértil, lo que se ha llamado antes Siria, Irak, el Líbano. El Líbano ya está dividido, incluso puede haber un estado kurdo que va a quedarse con partes de Siria, Irak y Turquía, y creo que esto va a ser el inicio, porque ya los kurdos son los que están luchando contra el Estado Islámico, Daesh, por tanto son casi un estado, semi-estado. Creo que va a haber estados o estados pequeños para minorías. Al profesor aquí, dirigida al profesor Samir o... Tengo una pregunta. Doctora Hala Mustafa habló del conservadurismo dentro de las instituciones religiosas egipcias. ¿Cómo tratan los cristianos este tipo de enseñanzas de las instituciones religiosas egipcias, y también los intelectuales egipcios, cómo lo ven y cómo tratan este asunto? Me pregunta usted porque yo soy cristiano o porque soy investigador. Porque si me pregunta como cristiano, usted me está encasillando y yo no voy a contestar, pero si contesto como investigador intelectual, pues la institución religiosa Al-Azhar es como cualquier institución egipcia que nunca ha tenido el mismo ritmo ni la misma naturaleza a lo largo de la historia. Yo soy de la escuela donde se ve que las instituciones son resultado del contexto o del momento histórico. Por ejemplo, el Azhar en el siglo XX a principios, con el gran imán Muhammad Abduh, pues tenía su pensamiento muy cercano al laicismo. Creo que Muhammad Abduh era el mejor y el primer teorizante sobre el Estado moderno para solucionar muchas problemáticas, la lucha entre lo religioso y lo laico y lo político. Por ejemplo, Muhammad Abduh habla en sus obras completas, dice: tiene que haber una gran distancia entre lo político y lo religioso. No habló ruptura, no habló de la laicidad francesa, por ejemplo, no habló de la relación profunda según los islamistas, e incluso utilizó el término teocrático. Él mismo lo ha utilizado tal y como está.
porque la institución religiosa en aquel momento, al-Azhar, era hija del momento, de la coyuntura política y social en aquel momento. Incluso sus discípulos, Ahmad Lutfi Sayyid, era su alumno y era liberal. Y Saad Zaghloul, el líder de la revolución del 19, que era liberal, y también Rashid Reda, que era islamista. Quiero decir que la institución religiosa en algún momento podría renovar, pero ¿cuál es el factor predominante? El contexto social es el factor predominante, el factor económico. Y, por ejemplo, durante el naserismo, la importancia de las instituciones cristianas y musulmanas religiosas, pues hablaban de la relación entre los pobres y los ricos, hablaban de la pobreza, de la ignorancia, de la justicia social, de las grandes causas, las grandes cuestiones. Pero después encontramos la diferencia. Las instituciones religiosas ya empiezan a retrasarse, empiezan a hablar de cuestiones conservadoras cuando hay pues retroceso en general, a nivel general. Y para mí, como egipcio, en el Egipto moderno, en el 1805 hasta ahora mismo, se puede ver perfectamente. Por tanto, la institución religiosa no está separada de la realidad social. Una institución religiosa es hija de la coyuntura histórica. Por tanto, hablar de la renovación del discurso religioso en Egipto no se va a realizar sin un proyecto integrado, completo y muy complejo. Si nosotros queremos hablar de la reacción de los cristianos, pues sí, nunca ha sido fija ni estable, siempre ha sido una reacción basada en la coyuntura histórica, en el momento histórico. Por ejemplo, el Shaltut, Gran Imán, Abdel Muta'al al-Sa'idi, todos aquellos, Abdel Muta'al al-Sa'idi hablaba de la libertad del pensamiento dentro del Islam. Verdaderamente era impresionante hablar de eso. O el gran imán Shaltut hablaba de lo mismo. Por tanto, en los momentos históricos, la reacción de los cristianos y los musulmanes estaban de acuerdo con la institución religiosa porque hablaban a favor. Gracias. Todo lo que dijo Dr. Samir es una explicación bastante más que completa sobre la institución del Azhar, cómo ha sido y cómo es. Pero el contexto general es importante, social, histórico, pero hoy en día tenemos que ver si hay un solo hilo conductor, una línea de pensamiento dentro de estas instituciones. ¿Acaso no hay hermanos musulmanes dentro del Azhar? Quiero decir que la institución religiosa no es una interpretación unificada sin que haya otras opiniones, y esta es uno de los motivos que dificultan la renovación del discurso religioso, también los currículos escolares dentro del mismo Azhar. Hay muchos ataques, toma y daca, e incluso el presidente Sisi ha hablado de una revolución religiosa, pero quería decir revolución dentro de cada religión. No ha pasado nada porque el presidente de una institución religiosa se ve como maniatado dentro de varias corrientes que hay dentro de cada una de ellas. Siguiente pregunta. ¿Usted? No, usted de azul. Sí. Me complace bastante ver a tres mujeres en la misma mesa. No se puede ver eso en Oriente Medio. Y Dr. Samir habló de que la falta de pluralismo es el desierto. Dijo eso. Oriente Medio, el norte de África, es un desierto asesino
Usted habló de que el pluralismo no existe, pero habló solamente de la religión, pero en Siria, en Irak, existe un pluralismo étnico. La pregunta. Perdón. حكيتي عن Usted habló de Atatürk y del sistema laico en Turquía, pero sí hubo sistemas laicos en Siria que ha reprimido bastante. Gracias. فقط شكرا. ممكن تعيد تاني السؤال لو سمحت؟ اوكي. مسألة العلمانية يعني في لها الجانب خلاص فهمت. الإيجابي اوكي. والجانب الترجمة اوكي؟ la traducción bien? اوكي. اتفضلي. Esta cuestión es importante y sensible a la vez, porque el laicismo o la laicidad, para llegar a eso hay que sacrificar un poco la democracia durante un tiempo. Es una problemática planteada, tenemos que verlo con seriedad, porque, por ejemplo, si Turquía hubiese seguido sin modernización y sin laicidad, hubiese llegado a la Turquía de hoy. Si llegas a Egipto hoy y le preguntas, ¿quieres democracia, elecciones y viene a gobernarte? Pues uno que no es demócrata o prefieres que se pase un tiempo, una cierta modernización, pues muchos de nosotros hoy nos estamos revisando nuestro pensamiento. No es que vayamos a prohibir la democracia en el mundo árabe, pero sí la democracia con sus condiciones liberales. La cuestión no es votar, no son las urnas o los colegios electorales, pero nosotros en el mundo árabe estamos reduciendo la democracia en celebrar elecciones o ganarse el público. Por ejemplo, hay mucho analfabetismo que es superior al 40, el 45%, incluso en Egipto. Por tanto, cualquier fuerza política religiosa puede utilizar pues, eslóganes religiosos y ganarse las elecciones, pero eso no quiere decir que van a establecer un sistema democrático también. Sí, no es una pregunta, es creo una aclaración para los traductores de un término árabe que se está traduciendo siempre como laicismo. En español, laicismo significa un sistema político que no reconoce la religión. Yo creo que es más bien Estado laico lo que se está queriendo decir, que es un Estado no confesional y un Estado laico, pero laicismo es algo más allá de un Estado laico. O sea, yo creo que hay que, porque no creo que usted quiera decir un Estado que no reconoce las religiones, que es lo que es el laicismo, sino un Estado laico. Es más un problema de términos españoles. Hay un problema aquí, por ejemplo, el tema laicidad o laico o Estado civil, secularización o laicismo tienen una historia aquí en Occidente, porque ya hay una relación entre el régimen o el sistema y la Iglesia. Aquí en Occidente llegaron a revoluciones y han establecido un sistema laico que se basa en tres símbolos: fraternidad, libertad, igualdad, que son los símbolos de la Revolución Francesa. Y en Francia, que fue el primer ejemplo de la revolución al 1905, es decir, 100 y algo años pasaron hasta que establecieron el primer Estado laico
en un concepto laico occidental que no tiene ningún ejemplo igual ni en el Líbano ni en ningún otro país árabe o islámico. Por tanto, el uso de secularización, laicismo, pues eso no tendría ningún sentido en el mundo árabe porque nunca se ha aplicado. Sí, pasó en el mundo árabe lo siguiente. Algunas modernizaciones hubo y esta modernización ha llevado algunas ideas del siglo de la luz o de la ilustración y ningún país árabe pudo construir un sistema laico. Tanto Michel Aflaq, Antoine Saade, ellos solamente han podido construir sistemas racionalmente, sistemas racionales, pero no son sistemas laicos ni siquiera civiles. Es mejor que el del laicismo y es más elevado que el Estado civil, pero no es sostenible porque los que han fundado este sistema, tanto musulmanes como cristianos, y todos los que han vivido el momento nazarista, pues esto fue la primera cristalización de un sistema político no religioso y no ha tenido éxito. Por tanto, todos los países árabes, reinos, repúblicas o sistemas, regímenes, son estados fallidos. El único país en el mundo árabe que cambia su presidente es el Líbano. Pero los baathistas, que eran laicos, menos laicos, comunistas, no comunistas, 99,9% es el resultado siempre de cualquier elección en el mundo árabe. Por tanto, en el mundo árabe no es que haya 40 o 45% de analfabetos, es mucho menos el porcentaje. Hay mucha gente que se está formando hoy en día y hay gente que puede dar pasos agigantados, pero el sistema laico occidental no es un ejemplo que se aplica en el mundo árabe. Aquí se aplica la concordancia, es decir, una democracia de consenso. No se aplica todo lo que hay en Occidente, no se aplica. No es un corte occidental que lo vestimos, no. Nosotros somos diferentes. La secularización en Occidente es una lucha con el catolicismo. El Corán no habla de un sistema religioso, es vida y religión. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí el señor. Sí, y luego si hay más van levantando las manos. Ok, dígame. Sí. Yo personalmente creo lo que pasó en Europa en cuanto a su esencia es la separación del Estado y la religión. Y nosotros no estamos obligados a cumplir, a aplicar lo que ha pasado en Europa. Pero es verdad que es muy importante la separación entre el Estado y la religión para que no tengamos problemas de vulneración de derechos de minorías. Por lo tanto, la separación del Estado de la religión es algo muy importante y si no lo hacemos, pues vamos a estar presos en ideas que se remontan a muchos siglos. Le dejamos hacer el comentario porque es el embajador de Palestina en Madrid, pero a partir de allí hay que hacer una pregunta directamente. Bueno, embajador, la separación del Estado y la religión en Occidente, la verdad es que en el cristianismo no existe religión y Estado.
pero contrariamente al Islam, de forma que le toca a los musulmanes de modernizar, de superar, de buscar fórmulas, sistemas originales, creativos. Gracias. Bueno, quería solo comentar una cosa. Yo la verdad es que el Estado laico, nosotros cuando hemos estudiado las experiencias laicas en Europa, pues la hemos estereotipado, si se puede decir. Pero luego cuando hemos visitado Europa hemos encontrado que se trata de varios modelos del Estado laico. El francés es diferente del español, de forma que no existe un modelo para mercantilizar, si se puede decir. Y aquí paso a otra idea, y es que cada contexto produce sus propias fórmulas, de forma que nosotros no podemos ir con planteamientos previos o a priori pues como principio tenemos que separar el Estado de la religión. La verdad es que la experiencia francesa clásica, por ejemplo, es lo que se estudiaba en algún momento dado como si fuese un modelo ideal. Pero esto también es verdad, nos lleva a una idea mucho más práctica, mucho más pragmática, pero también mucho más optimista, que es que el modelo no necesariamente tiene que ser el francés o X modelo, sino un modelo que desembocará o más bien emanará del contexto. Por eso pues me referí a estos personajes, a estos intelectuales como Mohamed Abdu o como Sheikh Shaltut o Rashid Reda, y es que el contexto egipcio sí que tiene cierta receptividad para compaginar lo que es religioso y lo que es civil, pero los hermanos musulmanes desequilibraron esto o no respetaron esto, de forma que los hermanos musulmanes realmente lo que hicieron explícitamente es querer obstinadamente ir a por un Estado teocrático. Y esto, por supuesto, pues ha sido un fraude para las esperanzas, para las aspiraciones del pueblo egipcio. Y esto también nos llevará a otra problemática, que es cómo considerar y cómo evaluar la experiencia del 30 de junio, porque tenemos discrepancia. ¿Por qué tenemos discrepancia? Porque hay diferentes enfoques, porque el Occidente puede verlo como algo antidemocrático, mientras que nosotros como egipcios lo vemos como algo en pro de la democracia, de forma que realmente ese Estado que se estaba emergiendo era una amenaza para el proyecto de Estado civil. Gracias. Sí. Señor al fondo. Perdón, había aquí un dedo antes, lo siento, es mi culpa. Okay. Vale. Perdón, pregunta, ¿no? Sí. Venga. Sí, pregunta. En el caso europeo, la separación Iglesia-Estado no ha cuajado bien hasta que las religiones lo han acogido y han leído en sus propias fuentes el valor. Por ejemplo, el documento Dignitates Humanae del 65. Me quería preguntar, me parece que lo mismo pasará en el mundo musulmán, ¿qué puntos de apoyo en las fuentes musulmanas, el Corán, el Hadith, etcétera, hay para que la comunidad musulmana reconozca el valor de la separación Iglesia-Estado? Gracias. La pregunta va a cualquiera que quiera contestar, ¿no?
تفضل حضرتك وبعدين هالة مثلا. على سؤال حضرتك الأول أنا Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo quiero decir el Estado laico es que no se instrumentaliza la religión con fines políticos. Ahora bien, lo que es el laicismo, que está en contra de todo tipo de creencias, la verdad es que esto no lo hemos visto más que en algunos países como la Unión Soviética o algunos países de Europa oriental. Pero lo que me refiero a mí, yo me refiero más bien al Estado laico, y yo creo que no habrá futuro en el mundo árabe si no hay una fórmula de separación entre la religión y el Estado. Tampoco es verdad que los países árabes no son receptivos a esto. Pues en Egipto, desde la Constitución del 23, que era liberal y laico, hasta la Constitución del 71, siempre había un artículo, no había un artículo que como que estipulaba de que la religión islámica o la Sharia es una de las fuentes de la legislación egipcia. Sin embargo, esto sí que se lo introdujo en la Constitución del 81. Y una cosa que era bastante extraña. Pero es verdad que nosotros, por lo tanto, como sociedades, tenemos receptividad en cuanto a la separación entre el Estado y la religión. Y si no fuese así, no hubiera protestas en el mundo árabe por el hecho de que se han apartado a los musulmanes, a los hermanos musulmanes, porque han visto que esto no era democrático. Y esto pues lo hemos visto también en Túnez, porque realmente la identidad del Estado es civil. Ahora estamos viendo los acontecimientos en el Yemen y en Libia, después de la desaparición de los gobernantes despóticos, de forma que realmente yo creo personalmente, si sin esta fórmula de la separación entre el Estado y la religión, pues no habrá futuro. Vemos el ejemplo más cercano de Sudán, que cuando se ha convertido en un Estado teocrático, pues ha perdido la mitad sureña de su territorio. Bueno, sí, en cuanto... También hubo una pregunta en cuanto a las fuentes del Corán y el Hadith. ¿Usted quiere decir que que el legado religioso islámico a lo mejor no es compatible con los nuevos valores, ¿no? Esta es la pregunta, sería, ¿no? No afirmo que no se pueda desarrollar el Islam porque se desarrolló el mismo cristianismo. Pregunto qué puntos, qué elementos de la tradición y de las fuentes podrían desarrollarse para que se aceptara, se acogiera el valor de la separación religión-Estado. Bueno, el legado islámico es muy diverso, pero también es muy contradictorio, de forma que las escuelas intelectuales o las escuelas de pensamientos no son complementarios. Tenemos exegesis muy fácil, muy simples, o muy moderadas, y hay otras exegesis muy extremistas.
o muy extremas, de forma que no tenemos escuelas que tengan algo de compatibilidad como hubo en Europa. Y es la crisis que tenemos, que hay en el Islam ahora. ¿Cómo podemos darle más espacio a las escuelas más moderadas y más flexibles? Y además yo creo que el enfrentamiento que hay ahora entre chiitas y sunitas va a desembocar en mayor encerramiento, si se puede decir, por parte de las escuelas sunitas. Por lo tanto, tengo mis dudas a este respecto. Bueno, a mí me gustaría diferenciar dos niveles. Posibilidades. ¿Hay un potencial de llegar a realizar esto? Sí. En el contexto egipcio, pues teníamos un doctor en el siglo X, que es Layth ibn Sa'd. Tuvo muchas fatwas muy importantes. Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre la edificación o la construcción de iglesias, él respondió que esto es algo bonito, es algo estético en este mundo, de forma que veía como un componente necesario en esta vida. Sin embargo, tan importante era esta fatwa que uno de los grandes imames de las escuelas, que es el imam Shafi'i, cuando se trasladó a Egipto y ya era mayor, tuvo que revisar todos sus planteamientos porque se quedó como maravillado, digamos, de sus planteamientos. Y Muhammad Abdu también ha sido capaz de tener esta visión de compatibilización entre los aspectos civiles y religiosos, pero esto ha sido después de ver muchos países como Francia, Inglaterra, Alemania, de forma que a nivel de principio es posible. Pero el problema radica en la instrumentalización de la religión en pro de la política. Ahí radica el problema. Por ejemplo, en Egipto, pues los coptos no dejan herencia para las chicas. Así son sus tradiciones, porque si esa hija se va a casar con un extraño, ¿por qué? Porque la fortuna, el patrimonio, no debería salir del control de la familia. Y en este caso, pues las familias musulmanes y las coptas están totalmente compatibles. Es verdad, se trata de algo cultural, porque no hay ningún texto en las fuentes cristianas que estipula esto, que estipula no dejar herencia para las chicas. Sin embargo, en el Islam sí que hay un texto. Por lo tanto, lo más importante es el contexto cultural. Gracias. Así, y luego una más y ya tenemos que terminar, lo siento. Sí, después profesor Ballina y ya está. Bueno, en realidad serían dos preguntas. Primero, se ha hecho... ¿Dos? Pero son dos preguntas, son dos ¿no? Sí, pero breve. Se ha hecho varias veces mención a la paradoja de que se puede suspender durante algún tiempo lo que son las elecciones para promover una sociedad democrática en el mundo árabe. O, si no lo he entendido mal, ¿no? Es más importante promover una sociedad democrática que no el que se vote, porque la votación puede llevar a, como ha pasado en Egipto con el tema de los hermanos musulmanes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no parece un planteamiento algo peligroso, con algo de riesgo, el que dejamos las elecciones para otro momento para madurar una sociedad que pueda aceptar esa democracia? O a lo mejor lo he entendido mal. Si es en ese caso, pues me lo explican, no sé.
La segunda, en Córdoba, en mi ciudad, ha estado hace poco un intelectual iraquí afirmando, y ha salido en todos los medios, que hay una total imposibilidad, una total incompatibilidad entre un Estado laico y el Islam, porque el Corán y el mensaje del Islam es una visión totalizante de la religión, de la política y de la sociedad. Digo que lo ha afirmado él, no que lo diga yo ni que yo opine a favor de eso, sino que lo planteo como pregunta, ¿qué se respondería o qué respondería a esa opinión? Muchas gracias. Gracias por sus preguntas, pero son preguntas muy grandes y necesitan mucha respuesta. Y yo creo que mi compañero, el doctor Samir, va a contestar en 2 palabras. Gracias. Bueno, la verdad es que Córdoba está muy lejos para mí, así que la dejo para la doctora Hala. De forma que Córdoba a lo mejor la próxima vez sí. Solo, bueno, yo no he dicho estamos seguros de que no estamos diciendo que hay que saltar las elecciones. Yo lo he dicho así, con estas palabras. Los hermanos musulmanes llegaron con unas urnas libres, el 25 de enero. Y después de 3 o 4 meses, sobre todo con la declaración del 21 de noviembre, entonces realmente esta declaración ha sido totalmente contraria al principio del 25 de enero, porque el 25 de enero era realmente un principio de asociación y ellos llegaron desde las urnas de una forma libre, pero llegaron desde ese principio. Pero los hermanos musulmanes, como dije en un artículo mío, pues ha hecho un fraude al espíritu del 25 de enero y entonces en su declaración se está proclamando como una fuerza política única y unilateral en frente a todos los estratos de la sociedad. Dice la doctora Hala que yo me refería que había que separar 2 tipos o 2 niveles de la democracia. Hay una democracia electoral que se puede desarrollar en cualquier sitio del mundo donde haya de forma que las elecciones pues son un reflejo de la democracia. Pero hay también una democracia liberal, de forma que tengo que garantizar el contexto constitucional y legal para que se desarrolle la democracia, de forma que la Constitución proteja los derechos, las libertades, la igualdad entre mujeres y hombres, la pluralidad. A partir de ahí, entonces, es cuando podemos tener unas elecciones. Ahora bien, elecciones sin esas garantías y dentro, en el seno de una constitución casi teocrático, muy parecido al de Irán, de Wilayat al-Faqih, pues no es de recibo. Ahora bien, los regímenes o los sistemas que pueden ser de inspiración, como es el caso de Europa, pues realmente son producto de una larga lucha. Solo era para matizar esos 2 tipos o niveles de democracia. Y ya con eso cerramos. Muchas gracias. Sí, la pregunta. Muchísimas gracias, ante todo, por las diversas perspectivas de los 3 ponentes y el conjunto de la reflexión de esta tarde. Quisiera preguntar, he echado un poco de menos un hilo conductor que, a mi entender,
podría ser relevante como sería la propia Declaración de los Derechos Humanos para sustentar alguna de las posiciones que se han sostenido esta tarde. Si no recuerdo mal, en la Declaración del Cairo de 1990 establecía... perdón, lo hago con más despacio, disculpen. Y tiene que ser la pregunta corta. ¿Qué les parece que el camino que puede desarrollar la propia Declaración del Cairo de 1990 respecto a los derechos humanos y la superación de estas contradicciones y dificultades que ustedes veían en los procesos de primavera árabe? Bueno, la Declaración de los Derechos Humanos, la mayoría de los países árabes e islámicos lo han ratificado, pero con reservas, de forma que ellos ratifican esta declaración con la condición que no contradiga la Sharia. Y claro, esto pues da cabida a muchas vulneraciones de todo tipo de derechos, inclusive los derechos personales, de forma que esto realmente puede ser objeto de un gran debate. Y esto anteriormente, en el pasado, pues esto era uno de los puntos de discrepancia entre los regímenes y los partidos islamistas, de quién realmente era el portavoz del Islam, y de forma que esto pues forma parte de ese debate político. Profesora Huda, y ya con eso levantamos la sesión. Gracias. Bueno, según lo que he entendido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido adoptada por todos los países y sus artículos realmente responden a las aspiraciones de todos los pueblos del mundo. Yo personalmente participé en varias conferencias sobre los derechos humanos con muchas personalidades egipcias, iraquíes, sirias, libanesas y palestinas. Y por lo tanto el formato de los derechos humanos que los que más sufren de la ausencia o la debilidad de la aplicación de los derechos humanos son los palestinos, precisamente. Y yo creo recordar que en alguna conferencia pues hubo una declaración. Yo creo recordar que fue en Indonesia, pues también se promulgó una declaración de los derechos humanos desde el punto de vista musulmán o islámico, de forma que hay una diferencia y sabemos, no es ningún secreto, que hay discrepancias en cuanto a varios aspectos de la Declaración de los Derechos Humanos, en cuanto a los niños, en cuanto a las mujeres, en cuanto a la tolerancia. Y ahora pues la palabra para la profesora Hala. Solo quería añadir para más o menos resumir lo que planteé aquí y cómo se puede aplicar al 30 de junio, porque ha sido realmente un punto de discrepancia y de debate en todo el mundo. Y yo personalmente, profesionalmente, pues de contacto con muchos corresponsales, muchos políticos, diplomáticos, de forma que realmente hay cierta confusión sobre lo que pasó. Me gustaría decir que los egipcios salieron en el 30 de junio
de una forma espontánea para preservar la identidad del Estado que han conocido, porque Egipto ha sido el primer Estado que elaboró o constituyó en 1805 un Estado nacional, de forma que tiene un gran patrimonio a ese nivel. Y los hermanos musulmanes quisieron cambiar la identidad del Estado. Y no estamos hablando del despotismo político. De forma que es una revolución para preservar, proteger la identidad y la identidad del Estado, de forma que no admito, ningún ciudadano va a admitir que otorgar una libertad política para alguien que luego le va a quitar la libertad civil y personal, de forma que realmente se trata de una revolución, tanto consciente como inconsciente, para proteger la identidad de su Estado, de su sociedad plural, donde han vivido a lo largo de muchos siglos, de forma que esto es lo que quiero que se quede claro, y vamos a seguir haciendo lo mismo, porque no vamos a permitir que haya una democracia que solo va a ser un vehículo para hacer llegar una fuerza política no democrática damos las al gracias poder. a nuestros traductores e intérpretes simultáneos que se han vuelto locos con nosotros, uno rápido, otro menos rápido, uno se oye y otro no. Muchas gracias por vuestra asistencia, y me parece que mañana a las 10:30 retomamos las sesiones para cerrarlas a la 1:30, me parece. Muchas gracias a todos.